El pasaje de hoy es Salmo 10, versículos 12 al 18. Leamos juntos. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón, y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Amén. A menudo, en nuestras vidas, sentimos que Dios está muy lejos. Esto se debe a que con frecuencia nos encontramos con una realidad incomprensible, en la que no hay respuesta a nuestras oraciones, los oprimidos siguen llorando, y los injustos parecen prosperar aún más. En esos momentos, un clamor brota de nuestro corazón. Oh Dios, ¿por qué te mantienes lejos? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Pienso que el salmista del Salmo 10, que hemos estado meditando desde ayer, debió de sentirse de la misma manera. En una realidad donde los malvados prosperan con engaño y violencia, y los pobres son oprimidos, parece que Dios guarda silencio. Mientras ese silencio continúa, el salmista sufre enormemente, y no tiene más remedio que suplicar. En medio de este sufrimiento, el salmista busca a Dios, es decir, lucha en oración, en medio de su angustia. Si miramos el versículo 12 que hemos leído hoy, el salmista clama, «Levántate, oh Jehová Dios». Esta expresión es un clamor que muestra cuán apremiante y urgente es la situación en la que se encuentra el salmista. Aquí, la expresión «levántate» en hebreo es «kum». Se dice que esta palabra tiene el tono de una orden militar. El salmista, como un soldado en el campo de batalla que espera refuerzos, anhela desesperadamente la intervención de Dios clamando, «Levántate ahora mismo, por favor». Y como les decía, es una expresión utilizada en un contexto de guerra. Esta guerra describe una situación de crisis extrema, de vida o muerte, en la que o muero yo o muere el enemigo. Esto nos muestra que la situación del salmista es desesperada y de suma urgencia, una lucha a vida o muerte en la que su existencia pende de un hilo. Sin embargo, el salmista está suplicando a Dios. En otras palabras, está orando ante Él. Y en medio de esa oración, llega a comprender una verdad muy importante que se encuentra en el versículo 14 del pasaje de hoy. Leamos juntos la palabra. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Amén. El salmista se dio cuenta de que Dios no estaba lejos, abandonándolo en silencio, sino que lo había estado observando en medio de toda su tribulación. Tú lo has visto. Hay un poema del poeta Nathan Yu titulado Oración. Al leer este poema, medité así. Aunque no pueda confiar en las personas, Dios, yo confío en ti. Aunque no pueda confiar en mí mismo, yo confío en ti. Porque tú me conoces mejor que yo, y me amas más que yo. Así es. Dios es quien cree en nosotros incluso cuando no podemos creer en nosotros mismos. Cuando caemos en la debilidad, a veces nos damos por vencidos. Pensamos, ya no puedo más, no puedo levantarme. Hay momentos en que incluso yo mismo me doy por vencido. Pero Dios nunca me abandona. Aquel que me ve, me conoce, y me ama más que yo a mí mismo, es nuestro Dios. El salmista comprendió este hecho en medio de la oración. La primera parte del Salmo 10 era un clamor y una súplica ante Dios. ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? El salmista estaba sumido en la sofocante aflicción del silencio de Dios. Sin embargo, en medio de la oración, comprendió lo que Dios realmente estaba haciendo, lo estaba viendo. Aquí, la palabra hebrea para «has visto» es «ra'a», y no significa simplemente ver con los ojos, significa ver con una profunda comprensión del corazón. Dios no es alguien que simplemente observa desde la distancia,
sino que siente nuestras lágrimas en su corazón. Ese es el significado de la frase, tú lo has visto, en el versículo 14. ¿Qué mayor consuelo puede haber para los que sufren que alguien que comprenda su corazón? Si el Señor nos dijera en oración, yo conozco tu corazón, ¿no sentiríamos una verdadera liberación de todas nuestras cargas? El salmista comprendió esto en medio de la oración. En ese momento tan difícil y peligroso, en el que incluso él mismo se daba por vencido y sentía que podría morir, en medio de un clamor desesperado ante Dios, se dio cuenta de que el Señor me ha visto, de que el Señor conoce mi corazón, conoce mis lágrimas y empatiza conmigo. Oro para que esta maravillosa gracia nos acompañe, a ustedes y a mí, mientras oramos en esta madrugada. La razón por la que Dios sondea nuestro corazón de esta manera es porque Él no nos olvida ni por un solo instante. En el versículo 12, el salmista ruega, no te olvides de los pobres. Pero Dios nunca se olvida de los pobres. En los salmos de súplica, el pobre suele ser una expresión metafórica que el salmista usa para referirse a sí mismo en medio del sufrimiento. En aquella época, los pobres eran personas que no tenían asegurado el sustento, ni un refugio seguro, ni esperanza para el mañana. Por lo tanto, la expresión el pobre describe la situación del salmista, rodeado de enemigos y sin escapatoria aparente. No te olvides de los pobres. Este es un clamor que dice, no te olvides de mí, que estoy ahora en medio de la tribulación. Sin embargo, nuestro Señor nunca olvida. El Salmo 10 se considera una sola unidad con el Salmo 9 que lo precede. Si miran el Salmo 9, versículo 12, dice que nuestro Señor no se olvidó del clamor de los afligidos. A menudo, en medio de la tribulación, en lugar de mirar a Dios, buscamos otra ayuda. Confiamos en el dinero, el poder o las relaciones. Hemos olvidado a Dios. Pero nuestro Dios nunca nos olvida. San Agustín hace esta confesión. Dios no nos olvida, incluso cuando nosotros le olvidamos a Él. En medio del sufrimiento, experimentamos el silencio de Dios y nos desesperamos, sintiéndonos olvidados. Pero el silencio de Dios no significa que nos haya abandonado. Es una espera santa, un tiempo de silencio sagrado, en el que Él prepara nuestra salvación. Amados hermanos, ¿acaso se sienten ahora lejos de Dios, como si atravesaran un largo y oscuro túnel? ¿No se encuentran en una realidad de lágrimas, donde parece que nadie se da cuenta de la injusticia que sufren? Pero a través de la palabra de hoy, comprendemos que el Señor nos está mirando. Dios nos está mirando ahora mismo. Él ve nuestras lágrimas, nuestros suspiros y nuestra fe, sin perderse ni un solo detalle. Antes les compartí un poema del poeta Natai Yu. Me gustaría que recordáramos otro famoso poema suyo. Para ver su belleza, hay que mirar de cerca. Para ver su encanto, hay que mirar largamente. Tú también eres así. Este breve poema parece reflejar perfectamente al Dios del Salmo 10, sobre el que hemos meditado hoy. El mundo nos mira con indiferencia. A sus ojos, quizás somos insignificantes como una flor silvestre. Pero aunque seamos pequeños, vacilantes y débiles, a los ojos de Dios, somos seres preciosos y adorables. Dios siempre nos está mirando de cerca, largamente y con amor. Deseo sinceramente que nuestras oraciones de hoy sean ofrecidas con esta convicción y que nos conecten con la gracia de Dios. Además, pido la bendición del Señor para nuestros queridos hijos que tienen exámenes hoy, para que recuerden que Dios los está mirando y les vaya bien en sus pruebas, sintiendo su amor, apoyo y aliento. Han venido ante Dios en esta madrugada con diversas peticiones. Oro para que la santa gracia de tener un encuentro profundo con ese Dios que nos mira y no nos olvida, abunde en ustedes y en mí en medio de la oración.